Decía, tenemos de invitado al doctor Juan Tibiletti, vamos a charlar con él. ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo estás? Buen día, Julio. Buen día bienvenido. para todos. ¿Todo Bueno, bien? muchas gracias. Tanto tiempo que no charlábamos. Hace un montón que no charlábamos. La verdad que sí. Bueno, ¿cómo has encarado este año? ¿Cómo ha comenzado la actividad? ¿Cómo viene el Hospital de las Flores? ¿Cómo estamos? Bueno, bien, un año al año pasado y este año son años con mucho compromiso para tratar de estar y dar respuesta a lo que podemos dar respuesta y un poco más también desde el lado de la salud de nuestro hospital. Digamos, el hospital, como todos saben, es el único efector que está, digamos, trabajando en todas sus capacidades, porque la situación del instituto desde hace un tiempo que ya no es la misma, entonces la respuesta se da mucho desde el hospital, y eso desde hace unos años a esta parte implica una demanda mayor, una cantidad de gente en atención cada vez mayor, una demanda en estudios cada vez mayor, y no escapa a la realidad económica que viven todos los florenses y que estamos viviendo todos los argentinos, donde obviamente nuestro sueldo no es el mismo, no tiene la misma capacidad que tenía años atrás, y implica también ayudar y dar respuesta también como hospital en medicamentos, en estudios, en internaciones, en atención que por ahí años anteriores no teníamos. Totalmente, yo iba a marcar eso, ¿no? La falta de hora social, de la respuesta a las horas sociales para la gente, ¿no? La gente que está en negro, hay un montón de cuestiones que dependen del hospital, ¿no? Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, claro, lo sabemos, acá en nuestra ciudad lo vivimos claramente con las fábricas o distintos lugares que han cerrado, que han reducido su personal, y eso implica obviamente que se han quedado sin obra social. Las obras sociales no es que no dan respuesta, y muchas a veces lo que tienen es un pago extra que hoy es entendible que la gente no tenga. Claro. Digamos, uno tiene que dar prioridad, ¿no? En los gastos, habitualmente uno dice, bueno, yo en salud doy una prioridad en cuanto a lo que tengo que gastar. Si tengo que gastar en salud, es un gasto necesario, que por ahí antes, si uno tenía unos mangos, lo gastaba, pero hoy realmente la gente no tiene esa guita como para andar gastando en consultas, en estudios, en laboratorios, en imágenes, en medicamentos. Lo que ha pasado con la realidad y con muchísimos medicamentos es que la gente no tiene para comprar lo que antes era gratis. Hoy lo sabemos como ha pasado con PAMI. Lo que antes era gratis, hoy lo tiene que por ahí pagar. Los medicamentos que antes pasaban por obra social o prepagas y hoy son de venta libre. Son cositas que van sumándose a la disminución de la capacidad económica que tienen las personas, producto de la devaluación, y genera obviamente una dificultad en el día a día. Y como hospital nosotros tratamos de darle respuesta ayudándole en los medicamentos que podemos, siempre priorizando a quien no tiene obra social, siempre tratando de articular con la Secretaría de Salud la posibilidad de que si algunos de ellos tengan algún medicamento, si puede haber una ayuda, qué tipo de ayuda. Son situaciones que antes no se veían y que hoy están más en el día a día. O sea, lo social atraviesa totalmente el hospital también, ¿no? Siempre, imposible abstraerse, ¿no? Siempre. Históricamente fue así. Claro. Siempre. Cada vez que las políticas económicas no acompañan a la clase media, se ve afectada la realidad hospitalaria. Y hablo de clase media porque uno sabe que un hospital público donde la respuesta en su gran mayoría es a la clase sin obra social, y por ahí a los más vulnerables, donde no tienen acceso a través de sus prepagas u obras sociales a otro tipo de intervenciones en otros lugares privados. Entonces siempre tenés esa posibilidad de tener que responder. Ahora, cuando se suman las políticas económicas donde vos tenés
a partir de la devaluación en el 20, a fines del 2023, más las situaciones que por más que la estabilidad en cuanto a la inflación, que continúa siendo la inflación y no acompaña tampoco los aumentos salariales, el proceso inflacionario, genera que la clase media esté o perdiendo trabajo o disminuyendo la cantidad de poder adquisitivo que tiene, vemos reflejado eso en el hospital. Claro. Y esa población que antes acudía más a lo privado o viajaba para hacerse algún estudio por algún profesional que por ahí era de su confianza en otra ciudad, implica gastos en combustibles, o en transporte de otro tipo que no sea en el auto, o gastos en medicamentos que antes no tenía, gastos en consultorios a través de copagos que por ahí antes podía afrontar o no tenía y ahora los tiene que hacer. Eso se ve reflejado en una guardia generalmente con mayor demanda de lo habitual, en estudios de imágenes de laboratorio y de otros tipos de estudios que tenemos mucho mayor a lo que antes teníamos que afrontar. Y a su vez una realidad, como vos decís, social, que impacta también en una realidad económica, que impacta, como decís vos, en la parte social, que hace un daño a la salud mental y también una demanda en salud mental altísima que genera, no solamente hablando de salud mental de cosas graves, digo, genera demanda de salud mental de pequeñas demandas de ansiedades, de crisis de angustia, o cualquier persona que se queda sin laburo entra en una crisis de angustia y de ansiedad muy fuerte. Sí, muy fuerte. Y eso se ve reflejado en una guardia, aunque parezca mentira, uno dice, no, pero ¿para qué va a una guardia? Alguien que tiene una crisis. Las crisis de angustia son fuertes, y muchas personas no solamente la manifiestan como estoy angustiado, ¿no? Un dolor abdominal puede ser una crisis de angustia. Claro. Y generalmente hacen que la demanda sea muchísimo mayor. ¿Qué respuesta se está dando el hospital en cuanto a la salud mental? Tocaste un tema que me parece que es muy importante para este tiempo. ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo desde el hospital en ese sentido? Siempre desde que estoy hace casi 3 años en la dirección, le dimos mucha importancia a la salud mental. El ministerio siempre estuvo atento a las posibilidades de designaciones o de trabajadores y trabajadoras de la salud mental, poder estar trabajando en el hospital. Y se han armado grandes equipos en diferentes áreas, tanto en lo ambulatorio como en la parte de internación, que se van actualizando porque es de las cosas que uno va teniendo como nuevo en parte, porque no es lo mismo la situación de salud mental de una población hace 5 años atrás y la que es post-pandemia y post, digamos, crisis económica. Entonces la demanda va cambiando, la demanda va aumentando, la situación de los adolescentes y los jóvenes es cada vez más crítica, más demandante, Sí. y eso va haciendo que los equipos podamos ir manejando, digamos, los cuadros agudos de una manera y el seguimiento y el pensar en qué de otra. Entonces no es que trabajamos desde la salud mental, desde el hospital solamente. Tenemos por suerte, una ciudad que acompaña muchísimo todo lo que es la salud mental, que siempre va a parecer poco, porque la demanda es cada vez mayor. Claro. Pero la realidad es que trabajamos muchísimo con la Secretaría de Salud, con todos los otros secretarios tanto de desarrollo o de otras áreas para poder trabajar en el pos de articular junto con el CPA, la mejor manera para abordar la salud mental en la población. Desde el hospital tenemos que brindar 12 horas por lo menos hasta la medianoche de atención de guardia ante una urgencia. Tenemos la posibilidad de atender, cuidar a los pacientes internados. Antes no existía, hoy tenemos que contar con cuidadores de pacientes internados en salud mental. Hay veces que hay 6, 7 pacientes internados por problemas de salud mental. Claro. Cuadros graves, psicóticos, intentos, un montón de cuadros, y otros que no tan graves, pero que necesitan una contención. Tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento de esos pacientes, que tratamos ahora de ir articulando para que ese seguimiento no sea solamente en el consultorio, sino dar una respuesta también a esa parte social o a esa actividad social que uno pueda organizar y mejorarle, y que en el día a día, no día a día, ¿no? Pero con el transcurrir de las semanas y de los meses uno va
articulando con distintas áreas municipales, como te digo, CPA y hospital, para tratar de mejorar esa respuesta. Esa respuesta siempre va a ser insuficiente en este momento Sí. donde hay una cantidad increíble de problemas de salud mental, pero por lo menos darle una respuesta al que realmente está pasando situaciones graves o que está pasando situaciones críticas, y tratamos de mejorar eso. Creo que lo estamos haciendo, creo que es difícil porque es encontrarse con algo nuevo, desde de trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, incluso terapia ocupacional, desde actividades de talleres, de actividades distintas lúdicas para poder acompañar un poco a esta gente saliendo no solamente de la crisis de internación o de la crisis aguda de una consulta en guardia. Claro. Está hablando con nosotros el doctor Juan Tibiletti, director del hospital de nuestra ciudad. Pregunta Inés con respecto al mamógrafo, Juan. Sí. Si está en funcionamiento. Sí. ¿Está en funcionamiento? El mamógrafo está en funcionamiento. Ah, sí. bien, porque acá me preguntaba esto. Sí, hemos adquirido, el ministerio nos dio un equipo de... El mamógrafo es el de siempre, lo que teníamos roto era el equipo digitalizador, digamos, el que mandaba las imágenes. El ministerio nos ha comprado un aparato nuevo como para empezar a poder utilizarlo, así que sí, está en funcionamiento. Trato de entender este mensaje, Julio. Consultale, dice al doctor, vas a guardia porque ves la mitad de la visión, dice, y en el trabajo te toman la presión y tenés 158, y en la guardia me dicen que no es para urgencias. ¿Es así? No. Cuando uno va a guardia, si alguna vez vive en alguna situación donde le dicen eso, primero van a ser atendidos siempre. La diferencia es que le pueden llegar a decir que no es una urgencia, una emergencia, en el sentido de que la atención va a ser inmediata. Es lo que siempre, cada vez por ahí que vengo acá o charlamos, le contamos a la gente, que la guardia donde uno espera y está sentado esperando a la atención una vez que se le realiza el triage, esto de que le toman la presión, por ejemplo, o le pregunta a la enfermera o el enfermero que el motivo, eso se clasifica en color, digamos, para determinar la urgencia, emergencia o no. Y adentro de la guardia nosotros tenemos 10 camas de internación. 10 camas de internación que suelen estar un 70% mínimo de ocupación siempre, en donde tenemos pacientes con cuadros agudos que necesitan resolución, que necesitan evaluarse, que necesitan hacerse diagnósticos, que necesitan ver la evolución de ese paciente en el transcurso de a veces minutos, horas o no sé, un rato que demanda la atención del médico de guardia, pues no es eso el médico de internación, ni el cirujano, ni el médico de internación de clínica, ni el de terapia intensiva, es del médico, ya sea pediatra o clínico, que están de guardia. Eso es lo que no se ve atrás por decirlo, de bambalinas, como se dice en el teatro. Eso es lo que no se ve y por ahí hace que uno vea, estoy con 3 personas o 1 o 2 personas esperando y estoy hace 1 hora y pico porque hay otras 10 adentro internadas. Más allá de eso, siempre si uno va porque está con un cuadro de presión alta, que no sé qué presión maneja, porque una persona que maneja 140, 150 de presión, tener 160 no es mucho el cambio. Ahora, si es una persona que maneja 90, 100 de presión, la más alta, digamos, lo que se llama presión sistólica, y tiene 160, y es un cuadro para ser evaluado en la guardia. La diferencia es que le pueden llegar a decir es que no es algo que tiene que lo van a atender ya, es que tome asiento, que espere, que no se haga problema. Por ahí le dicen, mira, no es una urgencia, estás bien, no tenés ningún síntoma, quédate tranquilo, porque le contó esto de que su presión puede ser de 140, 150 normalmente, y podés consultar a la mañana siguiente por consultorios de clínica, depende de cada uno. Eso me dice, la presión me dio bien, pero me dijo la enfermera del triage, me dijo que vea al médico de cabecera y no me vio el médico, dice. Por eso, a veces digamos, cuando uno hace el triage, los enfermeros y enfermeras que están capacitados en ese triage hacen una evaluación, ya sea preguntándole, averiguando un poquito, hablando. A veces que después le toman la presión, la oxigenación o la frecuencia cardíaca, y con eso evalúa si hay un riesgo y le pueden decir, mira, estás bien, no te hagas problema, si querés esperar a que te atienda el médico de guardia, si no, anda tranquilo que te pueda ver tu médico de cabecera. Pero la idea es que siempre cualquier persona que acude a la guardia sepa que va a recibir un triage y si quiere esperar a que lo atiendan, va a ser atendido. Dice, ¿le podés plantear al doctor si se puede con los CAPS
tener un horario más extenso, unas 24 horas de atención de guardia y colaboraría con el hospital? 24 horas de atención de guardia, no es la función de los CAPS. Los CAPS Ajá. son atención ambulatoria y generalmente en algunas con demanda espontánea, en otras con turno, Sí, de acuerdo a las distintas especialidades, pero de seguro que 24 horas no. Lo que sí, en cuanto a los horarios, eso no son un terreno donde yo estuve, no estoy claro, ahora, que es la claro. Secretaría de Salud, y no tengo por qué hablar de eso. Bien. ¿Cómo está el hospital en cuanto a fondos? ¿Recibe los fondos que corresponde de Provincia de Buenos Aires? ¿Alcanza, no alcanza? ¿Qué pasa con los insumos en general? Nunca nos han faltado insumos. Ajá. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho el gobernador Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, en sostener, no solamente sostenerlo en cuanto a no tener despidos y no cortar becas de trabajadores de los últimos años, como han pasado en otros hospitales nacionales, sino que sostenerlos y sostener el hecho de los insumos no solamente de los insumos, sino además de la vorágine que implica el hospital en situaciones de crisis económica, Claro, como te digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Porque mayor un contexto. exactamente en el contexto que está. Y en el contexto económico, donde la nación le cortó todas Eso es los importante fondos marcarlo. que venían extras a la provincia de Buenos Aires, que contaba normalmente para gestionar la provincia con el 40% de la población, digamos, con mayor cantidad de población y seguramente muchas zonas con más vulnerabilidad. Sin embargo, el esfuerzo es... y que no solamente es el esfuerzo económico, o sea, no cambió, incluso se ha seguido invirtiendo, se invierte en tecnología, se invierte en capacitaciones, se invierte en recursos humanos. Probablemente en algún punto hay posibilidades que en otros años se haya contratado más gente o menos gente en algunos sectores que otros, por una cuestión de necesidades y que vos decías, bueno, vamos a ver si podemos contratar o podemos designar personal. Hoy está más limitado eso, entonces implica también que el trabajador hospitalario tenga que hacer un esfuerzo de tratar de dar más de su tiempo o de brindar horas extras, tratando de hacer algo para cubrir una necesidad en recurso humano. Pero en eso siempre agradecidos a los trabajadores hospitalarios. Realmente hoy gestionar a nivel provincial la salud es un esfuerzo que están haciendo desde la gobernación como del Ministerio de Salud, increíble, porque están a cada rato, acá al lado de nosotros, los directores de hospitales que estamos siempre reclamando la posibilidad de la capacidad operativa de situaciones como la de Bahía Blanca, que fue una catástrofe y hubo que dar respuesta y se dio respuesta, y desde nuestro hospital hemos dado respuesta y seguimos todavía dando respuesta en lo que podemos, porque no está operativo al 100 ese hospital. Entonces, creo que es un esfuerzo que no solamente se hace desde lo económico, porque endeudarse es muy fácil y poder cubrir los déficits con deuda es, te diría que algo facilísimo, sino desde el esfuerzo de estar, de acompañar, de decir, che, yo necesito esto, alguien podrá ayudarme, ¿cómo hacemos para mejorar esto? Se trata de mejorar un montón de cosas de sistematización, digitalización, para que sea mucho más ordenado, para que sea más eficiente, derivaciones, pedidos de estudios. Claro. Resonadores, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires ha adquirido resonadores que antes, quienes han tenido la posibilidad de hacerse o de tener que hacerse una resonancia un año atrás o 2 años atrás, o 5 años atrás, uno pedía un estudio, una resonancia que no tenía obra social y capaz que estaba entre 3 meses y 1 año hasta que le daban ese estudio. Claro. Hoy están saliendo en menos de 1 mes las resonancias, porque se han adquirido nuevos resonadores en la provincia de Buenos Aires, en hospitales públicos, y eso es algo realmente de dar una respuesta ante una necesidad de la gente, porque hoy cualquier obra social también incluso se va a hacer una resonancia y también tiene que poner plata arriba. Entonces es una demanda cada vez mayor y que le está dando el Ministerio una respuesta. Pero como te digo, no solamente económica, de aparatología, de informatización o de tecnología, sino también de recurso humano.
Bien, excelente. Bueno, tengo mensajes de la gente, a ver qué nos dicen por aquí. Hola amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, ya que lo tenés al director ahí, yo quiero agradecerle porque ingresé en la guardia con una trombo en la pierna que no sabía y un trombo pulmonar que me produjo un paro cardíaco. Me atendió la doctora, la señora Sandoval, y la verdad, no me tengo que sacar el sombrero. Viste que uno se queja, que la espera, pero bueno, siempre hay uno que prioriza, como dice el doctor, que está más grave que otro, y uno piensa que siempre lo de uno es primero. La doctora Cavilia, que es la que me controla hasta el día de hoy, y voy al 100% de 10 ahora, gracias a Dios y a la Virgen y a mis ángeles. En terapia, la verdad que el doctor Alejandro, no, me tengo que sacar el sombrero siempre, 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 siempre. El cardiólogo, la verdad que no me quedan más que palabras de agradecimiento, pero toda la vida, toda la vida voy a estar eternamente agradecida, y en lo que pueda colaborar, en lo que pueda estar, en una rifa, en un agradecimiento me va a ser corto, porque tengo un pequeño con quien depende de mí, y bueno, y gracias a ello hoy estoy trabajando al 100%, gracias. Bueno, estas son las Qué buenas, bueno, ¿no? qué Carlita bueno. Urbina, un abrazo grande, Carla. Bueno, un saludo y gracias por ese agradecimiento. Gracias a la doctora Laura Ricio, que fue que la atendió, y a Gisela Cabilia que la siguen. Pero hay algo que no suele pasar en todas las ciudades, y es que el equipo humano de médicos y enfermeros, bueno, además de todos los otros trabajadores de la salud, pero sobre todo los que están en el día a día, hay que estar 24, 12, 36 horas de guardia adentro, sin parar de atender. Claro. Es genial. Hay que estar con una... A ver, hay que pasar situaciones graves que por ahí se muere un paciente, entra con un paro y no lo pueden revivir, Claro. o entra grave y termina internado o falleciendo, o que le implique al médico de guardia tener horas de estrés encima para tratar de salvar una vida que la salva y seguir atendiendo. O sea, Claro. y seguir, uno le puede pasar eso a las 10 de la mañana, 9 de la mañana que recién entra, y que hacen el cambio de guardia, y a las 10 tiene un paro, una reanimación, y después a las 2, 3 horas te viene alguien que está con tos hace una semana, que va a ser atendido, ¿no? Ujú. Pero que lo atienden con la mejor cara, o con, a veces no, digamos, uno no sabe qué es lo que vio, no le andamos explicando a los pacientes. Claro. Recién estuve en un paro, pero y dar respuesta. Creo que el equipo humano que tenemos es excelente. La capacidad de resiliencia ante las adversidades, seguir trabajando en una institución que no solamente no alcanzan los médicos que tenemos en la ciudad, porque ojalá tuviésemos más, para hacer el día a día, porque todos tienen que hacer horas de más. Claro. Como si vos tuvieras una empresa y que necesitas 100 trabajadores para específicos, técnicos de algo, para que funcione a tope, y tenés 80. Bueno, te faltan 20, no los podés conseguir porque no hay, y con esos 20 que te faltan lo haces con los 80 que están laburando extra, ¿no? Que no es que le decís, no, pero te lo vamos a pagar y ellos quieren cobrar más. Claro. No, lo tienen que hacer porque tenemos que dar una respuesta a nuestra sociedad donde vivimos, porque Claro. todos pensamos, puede ser nuestro padre, puede ser nuestro hijo el que está ahí, y si no tenemos la posibilidad de atención, no importa, yo las hago más allá de que me paguen horas extras o no. Digo, esa capacidad que tiene el recurso humano nuestro en esta ciudad, y además llevarse bien entre ellos, porque llevarse bien implica laburar con alguien en el día a día, 2 o 3 personas de guardia para estar atendiendo gente, y llevarse bien en almorzar juntos y charlar, en los momentos de ocio poder disfrutar un ratito charlando de cualquier cosa, y con vocación. Es increíble. Eso no da en todas las ciudades, no es todos los lugares donde el ámbito de trabajo tienen buenas relaciones. Y la capacidad de llevarse bien, de laburar con empatía con los pacientes, de todos los profesionales de la salud, es muy grande en nuestra ciudad. Claro. Eso hay que reconocerlo. Que hacen horas de más, hay que reconocerlo.
y que encima... Y que yo te iba a preguntar los sueldos cómo están, porque no, Y los como en sueldos, todos lados, o pero sea, es lo que siempre decimos nosotros los tristemente, médicos. claro. Si uno tuviese que categorizar por el tipo de actividad que haga al sueldo que tienen que tener las personas, los médicos, estamos trabajando con los riesgos de vida o con riesgos de enfermedades, los llaman comorbilidades, que te dejan lesiones o no, tendríamos que estar dentro de los sueldos más altos de cualquier persona trabajadora, porque estás haciendo que alguien pueda vivir mejor, no vivir o vivir de acuerdo a tu capacidad de trabajo. Y sin embargo no lo estamos. Pero históricamente no fue así. Sí. Entonces, uno sabe que no estudia medicina para ganar mucha plata, para nada. Entonces siempre vamos a decir, che, nos merecemos cobrar más. Lo que pasa que es lo que tenemos. Quienes trabajamos, como todos los trabajadores del hospital, trabajamos en el Estado, sabemos que el Estado tiene una capacidad de sueldo que es limitada. Eso iba a decir, porque los enfermeros le pasa lo mismo, todo, ¿no? Por eso digo, administrativo también. Yo hablo claro. del lado médico claro. yo decir, pero... Todo, absolutamente. El administrativo, que es quien me brinde las estadísticas, le da una buena atención o le brinda una respuesta del trabajador social, que es el que la acompaña, que ayuda, que busca la posibilidad de los turnos, de que las situaciones de vulnerabilidad específica de los pacientes, de los trabajadores de la salud, tanto salud mental como salud física, que están acompañando, resolviendo situaciones graves. Y los enfermeros, que son quienes ponen, yo siempre digo, son quienes ponen el pecho, quienes ponen la cara, a la primer consulta, a la primer demanda, que deben categorizar el riesgo de los pacientes y que deben resolver junto con el médico en la urgencia, porque uno dice, el médico en la urgencia, el que le pone el suero, el que le pone la vía, el que le administra la medicación, claro. El que realiza la reanimación con la bolsa y la máscara, es el enfermero al lado del médico, no es otro médico. O sea, siempre sería ideal tener 7 médicos, no. Y ese enfermero está capacitado, ese enfermero se tiene que estar todo el tiempo capacitando. Y es quien le da una respuesta. Y quien acompaña en la internación, el que está 24 horas ahí mirando cómo evoluciona un paciente, es el enfermero. Y desde todo el área de limpieza, de seguridad, el chofer que te va, te trae, te lleva. Nosotros estamos con la ambulancia, no te puedo, más de 10 viajes por semana estamos haciendo. Tremendo, Ida y vuelta, llevando pacientes a estudios, llevando pacientes a internaciones, pacientes de un lado para el otro. Y es todo, en la limpieza. Cuando vos tenés una cantidad que de la demanda de guardia o la demanda de internación altísima, que hoy estamos en un 80-90% de capacidad de internación en el hospital de saturación, digamos, no llega a saturarse, pero siempre está entre el 80 y el 90%, no tenemos mínimo de eso. La limpieza también, porque implica circulación de acompañantes, circulación de visitas, circulación de gente. Del virus, de los virus, tenés que estar de limpiando todo el tiempo, capacitándote en qué momentos, cómo limpiar, con qué trapo, con qué líquido, con esto, lo otro. Es una constante, son 500 laburantes, 500 trabajadores en el hospital, es mucha gente que tiene que estar siempre 24/7, porque es eso, es 24/7, no es una respuesta solamente el horario, que tienen que estar al 100% de su capacidad mental, operativa, trabajada y capacitada para hacerlo. ¿Lo logramos? Yo creo que no. No siempre podemos dar la respuesta que queremos, no siempre todos están en el mismo estado como trabajador de dar la respuesta. Siempre tratamos de que sea mejor, siempre tratamos de que pueda operativizarse de la mejor manera o sistematizarse de la mejor manera. Tenemos la necesidad siempre de tener más trabajadores, pero es como digo, estamos en una situación donde tenemos que estar dando más respuesta de la que tenemos que dar en tiempo, y sería ideal poder dar el 100% de respuesta a todos. Entonces yo entiendo a la gente cuando me llama, me manda un mensaje, te llegan a vos, Julito, yo te los reenvío, o vos, Laura, de gente que se queja, que estuve esperando mucho, que me dijeron que no y terminó siendo esto. En la salud nos equivocamos con la capacidad que tenemos de formarnos y de tratar de ser lo mejor que podamos hacer las cosas como médicos y como trabajadores de la salud. Podemos tener errores, no, tenemos que tener lo que es
incapacidad por no haberse formado, por haber hecho las cosas mal o por haber administrado algo que no se tenía que administrar, ¿sí? Que eso es lo que siempre tenemos que estar nosotros como médicos atentos, lúcidos a no equivocarnos. Ahora, nos podemos equivocar en decir, che, esto me parece que es una gastroenteritis y termina siendo, no sé, una diverticulitis. Y con el tiempo por ahí evoluciona hacia algo diferente a nuestro diagnóstico inicial o a nuestra situación de pensamiento inicial. Pero siempre con la mejor intención de laburar. Nos equivocamos en la atención, a veces, como les digo, podemos tener un mal día y no tener la mejor cara para darle una devolución. Para esa persona que entró a la guardia, que le hayan puesto una mala cara o que le hayan dicho esto no es una urgencia, y probablemente es el 100% de las situaciones, pero es el porcentaje mínimo. La gente, la verdad que siempre nos hace llegar palabras de agradecimiento. Como digo siempre, el hospital ante la emergencia responde siempre ante situaciones de emergencia. No hay una persona que se queje de que no fue atendida en una emergencia. Ante las situaciones de urgencia lo mismo, y sí, obviamente, la demora o la insatisfacción ante situaciones que no son ni de emergencia ni de urgencia, que implica la queja, y que es entendible. Dice por aquí, buen día, ¿todo bien? Julio, soy Alicia, le quiero agradecer a todo el personal y a la doctora Rocío Di Siervi, que intervino con una cirugía a mi hija. Un saludo grande a Juan, dice Alicia por acá. También felicitaciones al doctor Tibletti, mi hija estuvo internada el 29 de abril, tuvo un bebé en el hospital, muy buena atención, las enfermeras excelente y muy buena la limpieza, dice Simona. Felicitaciones, María Marta, saludos. ¿Por qué no se puede? ¿No hay gente? ¿Faltan médicos? Esto creo que quedó, no sé si quedó bueno, de hoy temprano. Una de las cosas que ha hecho nuestro intendente Alberto junto con el secretario de Salud es el programa para tratar de que los médicos, los estudiantes de medicina cuando se reciban puedan volver a trabajar, ¿no? A partir de este programa donde se los ayuda económicamente en toda su carrera. Eso es una buena forma de pensar en cómo atraer médicos a la ciudad. Porque sí, realmente ningún médico de la ciudad que quiera laburar no puede no hacerlo en el hospital. O sea que si cualquier médico que está trabajando acá en la ciudad, que vive acá y quiere trabajar, obviamente trabajar implica no venir y hacer 2 horas o 3 de consultorio 2 veces por semana y ya está, porque los que están 30 horas de guardia dicen, hey, cobra lo mismo que yo. En eso tenés que hacer vos, hay una... Y sí. Una vuelta que se pega, me imagino, una cuestión de estar de guardia, claro, tiene que saber. A todos les toca. Exacto. O sea, digo, estar de guardia, a todos les toca consultorio, ¿no? Debe ser así. Exactamente. Claro. Pero bueno, ojalá yo pudiese decirle a los especialistas que están trabajando en la guardia, vengan y hagan su especialidad, nada más solamente en la guardia. Claro. No vengan y dejan menos horas de guardia para hacer un poco más de su especialidad. En algunos casos se puede, en otros no. Pero los otros, digamos, cualquier médico de nuestra ciudad que estuviera viviendo acá o que viniera a trabajar, tengo la posibilidad de hablar con el ministerio, hablar con el ministro y que sea nombrado. O sea que se lo puede que hay, el nombramiento. Falta el personal, falta la persona, falta el médico. Falta ese recurso profesional que no lo tenemos, y que a partir de este programa de acompañamiento en la Facultad de Medicina a los estudiantes para que después puedan devolverle de una manera a su ciudad o a su municipio lo que ha dado, no gratis, sino trabajando, pagándole cuando vuelvan, es una buena manera de estimular a que vengan. Y obviamente, después de la pandemia uno pensaba que iban a venir más gente a venir al interior, te decían, y no fue así. No, la verdad que no, te decían, van a venir, se van a venir todos porque no aguantan la ciudad. Y y no ha sido así. Y no ha sido así. Saludos al doctor, dice de parte del doctor Christian Müller, te manda saludos. Muy gran neumonólogo y gran compañero. Gran abrazo. Bueno, gracias por venir, Juan. Como siempre, queríamos charlar un poco contigo, algunos temas, hace mucho no charlábamos, la gente tenía algunas preguntas, saber que se está trabajando en el hospital, como siempre poniéndole lo mejor que se puede en un contexto muy complicado, ¿no? En el contexto, creo que más difícil económico que estamos viviendo en las últimas décadas, donde realmente no solamente no acompaña los recortes que se están haciendo, donde está golpeando la clase media, sino que además no se acompaña desde la contención, porque si uno le está pasando un momento difícil, lo que menos espera es que te puteen y que te digan inservible, no sirve, recorten, esto es así. En vez de acompañar desde el amor, la contención, incluso terminamos nosotros desde los trabajadores que podemos atender esa demanda en salud que
que están sufriendo, dándole respuesta siempre, dándole la oportunidad de atención siempre, de la mejor manera que podemos, que no es la que muchas veces queremos, pero sí la que podemos, pero creo que es una manera de acompañar, de ir hacia la contención de las personas que la están pasando mal, que ojalá en algún momento como sociedad nos demos cuenta que no sirve de nada andar a los gritos peleando, maltratando, porque eso no genera más que odio, y el odio genera más distancia, y la distancia genera menos sociedad. Y creo que cuando entendamos eso y votemos en consecuencia de poder trabajar más en conjunto, colaborando generosamente, empáticamente, viviendo empáticamente todos, sin duda uno funciona mejor. En el laburo, ¿viste? Es así. Totalmente. Cuando uno está laburando con gente que te llevas bien, con gente de buena onda, sí. con ganas, con compañerismo y todo, los resultados son siempre mejores. Bueno, no hay manera que estos resultados puedan ser mejores si seguimos de esta manera a nivel nacional. Pero bueno, yo confío en esta nueva etapa de sociedad, que nos demos cuenta de que no es la manera, más allá de que baje la inflación, la manera de gobernar despotricando, gritando, generando odio, no hace más que generar distancia. Gracias, Juan. Julio, a vos. Gracias. El doctor Juan Tibiletti con nosotros, vamos.